Nunca olvidaré la misión que me llevó al borde de la cordura. Estaba destinado en una región desértica, donde el sol abrasador castigaba la tierra y el viento levantaba tormentas de arena que parecían nunca disiparse. Aquella misión parecía una tarea rutinaria, pero lo que enfrentamos superó cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Era una tarde interminable y caliente cuando nuestra unidad se adentró en el vasto desierto. El polvo se levantaba en espirales y la sensación de calor penetrante era sofocante. La misión consistía en rastrear una presunta célula enemiga que se escondía en las dunas interminables. Mientras avanzábamos, cada huella dejada por nuestros compañeros y por nosotros se perdía rápidamente bajo la furia del viento. La desolación del desierto nos envolvía y la única compañía era el susurro constante del viento y el crujir de nuestras botas sobre la arena. La vista se extendía hasta donde alcanzaba la mirada, pero algo en la inmensidad vacía nos mantenía alerta. La sensación de ser observados, seguidos, se apoderó de nosotros. A medida que avanzábamos, comenzamos a notar señales extrañas, rastros de nuestras propias huellas que aparecían donde no deberían, sombras que se movían en el rabillo del ojo. Descartamos estos fenómenos como efectos secundarios de la deshidratación y la fatiga del calor abrasador, pero la incomodidad persistente en la pit of my stomach no se desvanecía. En un momento, mientras tomábamos un breve descanso para hidratarnos, algo atrajo mi atención en el horizonte. Una figura solitaria que se recortaba contra la inmensidad del desierto. La miré fijamente, pero cuando parpadeé, desapareció. No dije nada a mis compañeros. Pensé que mi mente me jugaba trucos. A medida que avanzábamos, las señales se intensificaron. Las sombras parecían moverse por sí mismas, y el viento llevaba consigo susurros ininteligibles. Nos detuvimos en varias ocasiones, convencidos de que algo nos seguía, pero nunca encontramos nada tangible. La paranoia creció en nosotros como una sombra en aumento. Comenzamos a cuestionarnos mutuamente. Las tensiones aumentaron, y la cohesión de la unidad se desvaneció lentamente bajo la implacable presión del desierto. Durante las noches, los sueños se volvieron tan vívidos que a veces no estaba seguro de si estaba despierto o dormido. Finalmente, llegamos a un punto donde la tensión se rompió. En medio de la noche, en la quietud aparentemente interminable, se escucharon disparos. Sin previo aviso, una ráfaga de balas cruzó el aire y se abatió sobre nosotros. Caí al suelo, cubriéndome la cabeza mientras el sonido de las balas zumbaba a mi alrededor. Mis compañeros y yo nos levantamos, confundidos y en alerta máxima. No había rastro de un enemigo visible, pero sabíamos que no estábamos solos. La paranoia se apoderó de nosotros, y cada sombra, cada ruido del viento, se convirtió en una amenaza potencial. A partir de ese momento, la línea entre la realidad y la paranoia se desdibujó. La sensación de ser observado se intensificó, y la unidad se desmoronó en un caos de sospechas y miedo. En el calor del desierto, la locura se apoderó de nosotros, y las dunas interminables se convirtieron en un laberinto sin escape. No puedo decir cuánto tiempo pasó antes de que nos encontraran. Fuimos rescatados por otra unidad, pero el precio que pagamos fue alto. La misión dejó marcas indelebles en nuestras mentes, y aunque nunca encontraron evidencia de un enemigo real, la sombra de la desconfianza y el miedo persistió en cada rincón de nuestras vidas. Ahora, cada vez que siento el calor del sol, o escucho el viento susurrando en la distancia, revivo aquel desierto implacable. La sensación de ser observado, seguido por sombras invisibles, me persigue como un espectro, recordándome que en medio del vasto y aparentemente vacío desierto, los horrores pueden acechar bajo la superficie ardiente y deslumbrante. Aunque he tratado de dejar atrás la experiencia, la oscura memoria de esa noche sigue acechando mis pensamientos. Era una misión rutinaria en una región montañosa, pero lo que encontramos en aquella cueva ha dejado cicatrices imborrables en mi mente. La orden era clara: investigar una serie de cuevas en las profundidades de un área remota. El terreno accidentado y la oscuridad que envolvía la región no eran ajenos para nosotros, pero algo en el aire aquella noche nos hizo sentir incómodos desde el principio. Descendimos con nuestras linternas en mano, adentrándonos en la oscura boca de la cueva. La penumbra devoraba la luz, y cada paso parecía hundirnos más en la entraña de la montaña. A medida que avanzábamos,
El sonido de nuestros pasos reverberaba en la caverna, creando un eco inquietante. Las paredes de la cueva estaban húmedas y cubiertas de musgo, como si la humedad hubiera encontrado un hogar permanente en ese lugar olvidado por el tiempo. Aunque la atmósfera era opresiva, nuestro entrenamiento militar nos mantenía en alerta máxima. Fue cuando llegamos a una gran cámara subterránea que la atmósfera cambió. Una bruma densa colgaba en el aire y la temperatura descendió rápidamente. Nuestras linternas revelaron estalactitas que se parecían a colmillos suspendidos del techo, creando una imagen surrealista y ominosa. En el centro de la cámara encontramos marcas extrañas en el suelo, símbolos que parecían pertenecer a una cultura antigua y olvidada. Aunque no podíamos descifrar su significado, la tensión en el aire se volvió palpable. Ignorándola como simple paranoia, continuamos explorando la cueva. Fue entonces cuando escuchamos un sonido gutural que reverberó en las paredes de la caverna. Nos congelamos y nuestras linternas iluminaron un túnel oscuro en la distancia. Una sombra se movía, una forma indistinta que se arrastraba lentamente hacia nosotros. El sonido se intensificó, transformándose en un gruñido gutural y húmedo. Nos preparamos para cualquier eventualidad, nuestras armas listas mientras la criatura se acercaba más. Cuando finalmente emergió de la oscuridad, quedamos boquiabiertos. Era una criatura de pesadilla, una mezcla distorsionada de formas animales. Tenía tentáculos reptilianos que se retorcían, ojos brillantes que parpadeaban con una luz inhumana, y sus extremidades parecían fusionarse con las piedras del suelo. La cueva temblaba con cada paso que daba. Nos enfrentamos a lo desconocido, paralizados por el horror y la incredulidad. La criatura emitió un gruñido gutural, y pudimos ver sus afilados colmillos mientras se acercaba más. Instintivamente abrimos fuego, pero las balas parecían atravesarla sin causar daño. En medio del caos, la criatura lanzó un sonido estridente, como un rugido y un chillido fusionados. El sonido perforó nuestros tímpanos, y nos quedamos aturdidos. Fue entonces cuando notamos que la bruma en la cámara se espesaba, rodeándonos como un velo sobrenatural. Cuando la bruma se disipó, la criatura ya no estaba. Solo quedamos nosotros, aturdidos y desorientados. La cueva parecía haber recuperado su silencio sepulcral, y la única evidencia de nuestro encuentro era la bruma que aún se aferraba al suelo. Salimos de la cueva, temblando y sin palabras. Nunca informamos sobre lo que encontramos. Temíamos que nos tacharan de locos, pero las noches desde entonces han estado plagadas de pesadillas, y cada vez que cierro los ojos, veo los ojos brillantes de aquella criatura en la oscuridad de la cueva, una presencia que no debería existir en este mundo. Esta historia comenzó durante mi tiempo de servicio en un rincón remoto del mundo. La misión que nos encomendaron a mi unidad y a mí era simple en apariencia: investigar informes de actividad enemiga en la zona. Sin embargo, lo que encontramos superó todas las expectativas de lo que podríamos enfrentar como soldados. Era una noche oscura y sin luna cuando nos adentramos en el denso bosque que rodeaba la base enemiga. La única luz provenía de nuestras linternas, y el silencio pesaba en el aire mientras avanzábamos entre los árboles. Mis compañeros y yo estábamos entrenados para manejar situaciones difíciles, pero esa noche sentí un escalofrío que no podía atribuir solo al frío de la montaña. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar sonidos extraños, un murmullo distante que se mezclaba con el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Ignorándolo inicialmente como el susurro del viento entre los árboles, continuamos nuestra marcha. Pero los sonidos persistieron, cada vez más claros y perturbadores. En un momento, mientras nos deteníamos para revisar el mapa, vi algo moverse en la penumbra. Una sombra oscura se deslizó entre los árboles, rápida como un destello. Levanté mi linterna, iluminando la oscuridad, pero no había nada. Mis compañeros pensaron que eran imaginaciones mías, el resultado de la tensión y la falta de sueño. A medida que avanzábamos más, la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba. El bosque estaba envuelto en una oscuridad tan densa que las siluetas de los árboles se fusionaban en formas extrañas y amenazadoras. Mis compañeros y yo intercambiábamos miradas nerviosas, pero nadie quería admitir abiertamente su creciente sensación de inquietud. Fue cuando llegamos a un claro que las cosas tomaron un giro siniestro. En el centro, descubrimos una serie de piedras dispuestas en un patrón extraño, formando un círculo con símbolos tallados en ellas.
Aunque no podía entender el significado de esos símbolos, algo en ellos despertó una incomodidad profunda en mi interior. Mientras examinábamos las extrañas piedras, un sonido gutural resonó en la distancia. Nos pusimos alerta, nuestras armas listas para cualquier amenaza inminente. Las sombras en el bosque parecían cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose de maneras imposibles. De repente, una figura emergió de la oscuridad. Un soldado, pero no uno de los nuestros. Vestía un uniforme antiguo y desgastado, con un rifle que parecía pertenecer a otra época. Su rostro estaba oculto bajo un casco gastado, pero sus ojos brillaban con una luz inhumana. Intentamos comunicarnos con él, pero no respondía. En cambio, nos miraba fijamente con ojos que parecían haber visto demasiado. Nos dimos cuenta de que no estaba solo. Más figuras similares se materializaron en la oscuridad, observándonos en silencio. La tensión en el aire era palpable. Intentamos retroceder, pero algo invisible parecía retenernos en el lugar. Las sombras se cerraron a nuestro alrededor y sentí una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Fue entonces cuando el soldado del casco levantó su rifle y apuntó directamente hacia nosotros. Un grito ahogado escapó de mis labios mientras cerraba los ojos, esperando lo peor. Pero cuando volví a abrirlos, las figuras habían desaparecido, dejándonos en el claro desolado. Desde ese día, una sombra ha acechado mis pensamientos. No sé si fueron fantasmas, visiones provocadas por el estrés o algo mucho más oscuro, pero la experiencia dejó cicatrices en mi alma. Ahora, cada vez que veo un bosque oscuro, no puedo evitar preguntarme qué secretos se esconden entre las sombras y si el soldado del casco aún me observa desde algún rincón olvidado de la oscuridad. Mi nombre es Ethan, y fui destinado a una misión en una remota región montañosa, en medio de la noche. Nuestra unidad había recibido informes de actividades hostiles en la zona, y se nos encomendó la tarea de patrullar la región para mantener la seguridad. La oscuridad era densa y la única luz provenía de la luna, que apenas lograba atravesar las densas nubes. Mis compañeros y yo avanzábamos en silencio, cada uno de nosotros con los sentidos alerta. Las sombras de los árboles se proyectaban de manera siniestra en el suelo, y el viento silbaba a través de las ramas desnudas. De repente, escuchamos un ruido extraño, algo entre el crujir de ramas y el susurro del viento. Nos detuvimos y miramos a nuestro alrededor, tratando de identificar el origen del sonido. Fue entonces cuando vi una figura oscura entre los árboles. Mi corazón latió con fuerza mientras apuntaba mi linterna hacia la figura, pero desapareció en un parpadeo. Intrigado y preocupado, nos aventuramos más profundamente en el bosque. El silencio era ensordecedor, y la atmósfera se volvía más pesada con cada paso. De repente, nos dimos cuenta de que estábamos en medio de un claro, rodeados por antiguos árboles retorcidos. En el centro, encontramos una extraña estatua de aspecto antiguo. La estatua tenía un aire inquietante. Representaba a un soldado con una expresión facial sombría y ojos vacíos que parecían seguirte a donde fueras. Al acercarnos, notamos inscripciones en un idioma que ninguno de nosotros podía comprender. Sin embargo, el aire se llenó de una presencia palpable, como si estuviéramos siendo observados por algo invisible. De repente, las hojas crujieron detrás de nosotros. Giramos instintivamente y vimos sombras moviéndose entre los árboles. Las siluetas de soldados desvanecidos, con uniformes anticuados, emergieron lentamente. Sus ojos brillaban con una luz mortecina mientras nos rodeaban en completo silencio. El terror se apoderó de nosotros cuando nos dimos cuenta de que éramos prisioneros de una fuerza más allá de nuestra comprensión. Intentamos retroceder, pero una fuerza invisible nos mantenía en su lugar. Las figuras espectrales se acercaron lentamente, y sentimos un frío penetrante que cortaba hasta los huesos. La última imagen que recuerdo es la estatua del soldado en el centro del claro, cuyos ojos ahora brillaban con la misma luz que los espectros que nos rodeaban. Desperté en medio de la nada, con la sensación de que algo oscuro y antiguo me observaba desde las sombras. Desde ese día, llevo la marca de esa experiencia, preguntándome si lo que encontramos fue real o simplemente una ilusión creada por la oscuridad de aquel lugar. Durante mi tiempo como soldado en la frontera,
Experimenté algo que me persigue hasta el día de hoy. La misión era simple: patrullar el terreno fronterizo, asegurarnos de que ninguna amenaza se filtrara a través de la oscura línea que separa dos países. Era una noche sin luna, solo las luces tenues de la base y el silencio que precede a la tormenta. Nos desplazamos en formación, siguiendo la línea marcada en el suelo y observando las sombras en busca de cualquier movimiento sospechoso. Las hojas crujían bajo nuestros pasos y el viento soplaba con una urgencia inusual. En algún momento, cuando nos adentrábamos más en la frontera, algo cambió. El silencio se volvió opresivo, como si el aire mismo estuviera aguardando algo. Mis compañeros y yo intercambiamos miradas nerviosas, pero nadie dijo una palabra. Estábamos acostumbrados a la tensión, pero esta noche era diferente. Fue entonces cuando escuchamos un susurro en la distancia, un susurro que no debería haber estado allí. Palabras ininteligibles flotaban en el aire, mezclándose con el murmullo lejano del viento. Nos detuvimos, nuestras armas levantadas y linternas enfocadas hacia adelante, tratando de identificar la fuente de aquel sonido misterioso. El susurro se intensificó, y de repente, las sombras parecieron cobrar vida propia. Figuras indistintas se movían entre los arbustos y árboles. Nos enfrentamos a una presencia que no podíamos ver, pero que sentíamos en el núcleo de nuestros huesos. En un momento, el susurro se transformó en risas, risas siniestras que resonaban en la frontera, como si alguien o algo estuviera burlándose de nosotros desde la penumbra. Nos sumimos en la oscuridad, apuntando nuestras armas hacia el vacío, pero no había nada tangible ante nosotros. Decidimos seguir avanzando, convenciéndonos de que era solo una alucinación colectiva provocada por la tensión del lugar. Pero a medida que continuamos, la risa persistió, a veces distante, a veces susurrante en nuestros oídos, como si estuviera justo detrás de nosotros. El paisaje cambiaba a medida que avanzábamos, y nos encontramos en una área donde la maleza era más densa. Fue allí donde, de repente, las risas se transformaron en llantos. Lamentos dolorosos que resonaban en el silencio de la frontera. Nos miramos, con la incomodidad palpable en el aire. A lo lejos, entre los árboles, vimos la silueta de una figura encorvada. Nos aproximamos con cautela, y cuando la luz de nuestras linternas iluminó la escena, vimos a un soldado, uno de los nuestros, pero no del presente. Su uniforme estaba desgastado y descolorido, y su rostro reflejaba una agonía profunda. Sin pronunciar palabra, el soldado antiguo señaló hacia adelante, hacia la frontera. Sus ojos transmitían una advertencia silenciosa antes de desaparecer entre las sombras. La risa y los llantos cesaron abruptamente, dejándonos en un silencio cargado de inquietud. No podíamos explicar lo que habíamos presenciado, pero la frontera ya no era solo una línea en el suelo. Ahora, era un limbo donde las almas perdidas de otros tiempos parecían atrapadas, y donde las risas y lamentos resonaban en la eternidad. Desde esa noche la frontera dejó de ser solo un lugar de vigilancia militar. Se convirtió en una barrera que separa no solo naciones, sino realidades. A veces, cuando la oscuridad cae y el viento susurra entre los arbustos, aún puedo oír las risas y los llantos de aquel soldado atrapado en el tiempo, recordándome que las fronteras pueden ser lugares donde las sombras revelan verdades más aterradoras de lo que nuestra mente puede comprender.